Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Le doy gracias a Dios por la oportunidad de poder compartir a través de esta línea de Calvary y la Semilla. El libro que estamos estudiando es Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 1. El miércoles pasado solamente pudimos avanzar 4 versículos, nada más de los 12 versículos, de los 12 versículos que tiene ese primer capítulo. Y antes de, Antes de iniciar, quisiera orar para que el Señor nos hable y nos use. ¿Sí? Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, quiero darte gracias, Padre, por esta noche y por este tiempo. Gracias por la tecnología, Señor, que nos permite acercarnos a muchas personas, Dios. Te pido, como siempre, Señor, y en el nombre de Jesús, te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que seas tú hablando a través de este instrumento tuyo, Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien, quiero saludar a mi iglesia, a Calvary la Semilla. Iglesia, la verdad que, aunque suene a cliché, de verdad que se les extraña. Se les extraña porque no es lo mismo, creo que no es lo mismo compartir a través de una pantalla y de una computadora a estar presentes con ustedes. Yo puedo ver sus rostros, puedo ver sus gestos, algunos que se quedan medio dormidos, y cuán importante es eso, ¿sí? Cuán importante es eso. Por lo menos para la persona que enseña o que predica, lo importante que es poder observarlos, verlos, ver sus gestos, si la palabra de Dios hace mella en sus corazones, en sus espíritus, ¿sí? Bien, voy a dar lectura al primer capítulo de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Ay, no me quiero olvidar de saludar a mis hermanos, mis amigos de Young Life, que también nos están siguiendo a través de las líneas. Quiero agradecer, antes de leer, a ver quiénes se han conectado. Está Ani. Hola Ani, ¿cómo estás? Sé que estás bien. Ah, está Vale, está Víctor Puma, Miguel Muñoz. Miguelito, un fuerte abrazo para ti. Que Dios te bendiga, mi hermano. Está nuestro pastor, Darwin Torres. Está mi esposita, Yanet Yancourt. Está mi amiga de hace más de 40 años, Silvia Palacios. Buenas noches, querida Silvia. Ah, bueno, vamos a leer capítulo 1 de 2 de Tesalonicenses. Dice así: Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Es, Miren lo que dice Pablo. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Y entre paréntesis dice, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. 11. Por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe
con su poder, para que para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Miren, la semana pasada nos habíamos quedado en el versículo 4, ¿sí? Habíamos hablado de Pablo, habíamos hablado de Silvano y Timoteo, como estos dos hombres fueron hombres de confianza de Pablo. Esto es en el versículo 1. En el versículo 2 hablamos acerca del clásico saludo de Pablo, donde dice: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Si tú vas a tienes paz, es solamente por la gracia de nuestro amado Dios. En el versículo 3, Pablo decía: debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, ¿no? Y nombraba tres cosas. ¿Por qué daba Pablo gracias a Dios? Una, por vuestra fe. Y él decía que la fe iba creciendo. Otra, por el amor de cada uno de los miembros de la iglesia. Y decía que esto estaba creciendo y que iba abundando para con los demás. Y el tercer motivo por el cual Pablo estaba dando gracias a Dios era por vuestra paciencia y fe, a pesar de las persecuciones y tribulaciones que ellos estaban soportando. ¿Ok? Y prácticamente eso fue lo que dijimos el miércoles pasado. Y ahora vamos a meternos de lleno al versículo 5 y a partir del 5 hasta el 12, si es que el tiempo me ayuda. Pero vamos a describir algunos eventos que condujeron a Pablo a escribir estas cartas a los tesalonicenses. Recuerden que Pablo se vio forzado a abandonar a los nuevos creyentes de Tesalónica. Cuando Pablo y Silas llegaron a la ciudad de Tesalónica, lo primero que hicieron fue visitar la sinagoga de los judíos. Pablo fue a la sinagoga de los judíos durante 3 sábados seguidos. Habló con los judíos de ese lugar. Y dice la Biblia que Pablo les leía los escritos y les probaba a través de las escrituras que el Mesías tenía que morir y resucitar. Él les decía de quien les había hablado era el Mesías, Jesús era el Mesías. Y como era de esperarse, algunos judíos creyeron en lo que Pablo decía y se convirtieron al cristianismo. Incluso dice la Biblia que hubo muchos griegos y muchas mujeres importantes que creyeron y obedecían a Dios. Esto generó que un grupo creyera en lo que Pablo decía, pero otro grupo de judíos tuvieron envidia. ¿Y qué hicieron estos judíos que tuvieron envidia? Buscaron a muchos vagos, dice la palabra de Dios, y les pidieron que alborotaran al pueblo en contra de Pablo y de Silas. Incluso fueron a la casa yo le digo Jason, pero en realidad dice Jasón, ¿no? O Jason. Fueron a la casa de Jasón para sacar de allí a Pablo y a Silas, a fin de que el pueblo los maltratara. Como estos vagos que armaron un problemón no encontraron a Pablo ni a Silas, se llevaron a Jason o a Jason, a miembros de la iglesia que estaban en la casa de Jasón o de Jason, ante las autoridades de la ciudad, y los acusaban de haber recibido a Pablo y a Silas en su casa y que estos estaban causando problemas entre la gente. ¿Qué decían de ellos? Que estaban desobedeciendo las leyes del emperador de Roma. Las autoridades le pidieron a Jasón y a los otros hermanos que pagaran una fianza y los dejaron ir. Recuerden de que Tesalónica era una ciudad politeísta, o sea, muchos dioses, y supersticiosa. Pero cuando Pablo se entera de este hecho que había pasado en la casa de Jasón, entendió que debía de trasladarse y lamentablemente dejar sola a esta joven e inmadura iglesia. Por eso se fue a Berea con Timoteo y Silas. En Berea les fue bien,
obviamente bien, pero en contraste a la oposición que ellos encontraron en Tesalónica. Pero esto no duró mucho, porque estos vagos, que armaron el problemón en Tesalónica, llegaron hasta la ciudad y empezaron a causar problemas. Y como resultado de esto, Pablo tuvo que salir. Luego se juntó con Silas y se fue a Atenas. En Atenas tuvo una fría recepción, una baja respuesta, pero a pesar de eso, ellos fueron considerados como una novedad entre los filósofos académicos que habían en Atenas. Pablo fue forzado a dejar la iglesia de Tesalónica en un momento crucial. Recuerden, ellos eran inmaduros en la fe, estaban enfrentando aflicción y persecución. Y Pablo no pudo soportar la angustia mental por tanto tiempo. Él estaba preocupado por los recién convertidos. Y en algún lugar, no lo dice la Biblia, pero en algún lugar entre Berea y Atenas, él envía a Timoteo y a Silas de regreso a las nuevas iglesias de Macedonia. Timoteo se fue a Tesalónica y muchos comentaristas creen que ahí se quedó y ministró más o menos como medio año. La iglesia necesitaba desesperadamente a alguien que los pastoreara, alguien que los consolara, alguien que los animara. Pero recuerden que el mismo Timoteo era relativamente un recién convertido. ¿Por qué digo relativamente? Porque la Biblia dice que él recibió de su madre y de su abuela la enseñanza de la palabra de Dios. O sea, estas dos mujeres influyeron en el conocimiento que tuvo Timoteo. Pero con respecto a los viajes, el andar junto con Pablo, etcétera, era nuevo, digamos, ¿no? Era nuevo. Recuerden que Timoteo acompañó a Pablo solamente en el segundo viaje a Listra. No lo hizo en el primero, a partir del segundo lo hizo, ¿ok? Lo acompañó en el segundo viaje hacia Listra. Por tanto, era nuevo en el ministerio. Pero el apóstol Pablo tenía tremenda confianza en Pablo. Y ya el miércoles pasado hablamos acerca de Timoteo y de Silas. Eran hombres de confianza, hombres que le demostraron amor, acercamiento, etcétera, a Pablo. Entonces, pero este Timoteo era nuevo en el ministerio, y además cuando Pablo envía a Timoteo a Tesalónica, era la primera asignación, la primera vez que Pablo enviaba a Timoteo como representante oficial de él, ¿no? Pablo, que no había recibido noticias de Timoteo y de Silas por algún tiempo, él estaba preocupado por la situación actual de las iglesias de Macedonia. Pero cuando él recibe la llegada de Silas y las noticias de Timoteo, las buenas noticias de Timoteo, como que se alegra, ¿no? Y el mensaje de Timoteo de Tesalónica motivó a Pablo a que él escribiera desde Corintio para responder algunas preguntas de la iglesia sobre algunos asuntos prácticos, algunos asuntos doctrinales, ¿ok? Los escritos de la segunda carta de Tesalónica no son muy posteriores a la primera carta de Tesalónica. Se dice, hay muchos eruditos que creen que Segunda de Tesalonicenses fue escrita aproximadamente 6 meses después de la primera carta. Ok, entonces, habiendo dicho esta introducción, vámonos de lleno al versículo por versículo, al estilo de Calvary, como yo siempre digo, ¿no? En el versículo 5, en el versículo 3 está dando gracias a Dios, ¿sí? Por vosotros, le dice Pablo a los hermanos de Tesalónica, le dice, por cuanto su fe va creciendo y el amor de todos, y cada uno abunda para con los demás, tanto así que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y por vuestra fe, a pesar de sus persecuciones y tribulaciones. Versículo 5, miren, y acá empezamos.
Dice, esto es demostración del justo juicio de Dios. Esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios por el cual asimismo padecéis. Dice, la cual es manifestada la evidencia del juicio justo de Dios. El juicio justo de Dios en realidad fue un trabajo. El justo juicio de Dios empieza en la casa de Dios. Miren lo que dice, mira, a partir del versículo 5 y hacia adelante, es como que Pablo y Pedro juegan juegan en pared. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque la primera carta de Pedro, en el capítulo 4, versículo 17, dice lo siguiente. Porque es tiempo de que el juicio, miren, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio? Y la purificación de ellos como seguidores de Jesús. El buen resultado que muestran estos hombres de Tesalónica para Pablo y para Pedro fue manifiesto de que Dios era bueno porque les estaba permitiendo sufrir las persecuciones y las tribulaciones. Miren lo que dice el mismo Pablo en esta segunda carta de Tesalonicenses en el capítulo 1, versículo 4. Dice, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. En otras palabras, Pablo está diciendo que el hecho de que ellos podían soportar tales pruebas, tales aflicciones, era una evidencia de que Dios estaba ahí para fortalecerlos y que en el juicio final todas estas injusticias serían rectificadas. A veces nosotros pensamos de que Dios está ausente cuando sufrimos, cuando pasamos aflicciones, pero Pablo toma la posición contraria e insiste que el sufrimiento, ojo con esto, porque esto es súper importante, el sufrimiento es evidencia del juicio justo de Dios, ¿ok? Evidencia del justo juicio de Dios. Versículo 5, seguimos en el versículo 5. Dice, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Es decir, el sufrimiento de los discípulos de Jesús, de Cristo, logra algo bueno en ellos. Se puede afirmar con toda confianza que las persecuciones y las tribulaciones tienen una parte importante en la providencia, es decir, en el plan, en las acciones de Dios, en la soberanía de Dios, ¿ok? Lo voy a volver a repetir, lo tengo acá subrayado. Las persecuciones y las tribulaciones tienen una parte importante en el plan de Dios. Y Pedro lo explica de esta manera. Si ustedes van a la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, versículos 6 al 7, Pedro dice lo siguiente, mira, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y esto lo tengo subrayado, para que sometido a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se pudra con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y el mismo Pedro, en su primera carta, lo explica de la siguiente manera. En el capítulo 4, versículo del 12 al 13, dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Sino, miren lo que dice Pedro, sino gozaos por cuanto sois participante de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Entonces, en vez de decir, ay, estoy sufriendo, ¿por qué me habrá abandonado Dios? Al contrario, gózate en medio de
de la prueba, gózate en medio de la prueba, alégrate, porque esto es por un poco de tiempo. Versículo 6, dice, puesto que es justo delante de Dios. Y acá, cuando preparaba este estudio, ya me comencé no me bloqueé, pero comencé a investigar, a analizar, a levantar información, ¿no? Porque muchas personas cuestionan la justicia, la justicia del juicio de Dios. Ellos creen que por el amor de Dios, Dios va a dejar de emitir un juicio, ¿no? Otros dicen de que el amor de Dios se contradice con el juicio de Dios, ¿no? Pero el juicio de Dios está basado en un principio espiritual, que es justo delante de Dios pagar a esos que mal hacen, ¿ok? Dios es justo, Él pagará Él pagará a todo mal, y todo va a ser juzgado y contabilizado, ya sea en la cruz o en el infierno. El juicio de Dios significa que no existe nada poco importante en mi vida. Todo está bajo la mirada, todo está bajo la mirada de un Dios al que vamos a responder. Lo que Pablo está afirmando aquí tiene que ver con el carácter de Dios. Él es siempre justo. Él es siempre justo y siempre actúa justamente. Por lo tanto, no es que Dios pueda castigarnos si Él quiere hacerlo, sino que su misma naturaleza demanda que lo haga. Los hombres de todas las naciones hacen leyes. Nuestro Congreso, este nuevo Congreso que ha entrado y el que se fue también, hacen leyes y castigan a los que las quebrantan. Es más, estamos en pandemia, por todos los medios se les dice no salgan, si van a ir a comprar, salga una sola persona, pero si te encuentran 2 o 3 personas, como yo he podido ver, empujando el carrito del autoservicio, 2 o 3 personas, está el hijo, el papá, la mamá, la empleada, haciendo las compras de la casa, te van a multar, te van a castigar. De igual manera, ¿no? Las leyes de los hombres castigan a los que las quebrantan. ¿Por qué creen que no es correcto tratar de la misma manera tanto a inocentes como a culpables? Yo no voy a castigar tanto a inocentes como a culpables de la misma manera, al contrario. Desde luego, hay muchos transgresores de la ley que no van a ser castigados en este mundo, pero nadie se va a escapar del día final. No es justo, ahora, esto es lo que a mí me rayaba, no es justo que el cristiano pague con tribulación a los que le atribulan. Miren lo que dice Mateo en el capítulo 5, versículo 44, dice así, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen, y orar por los que os ultrajan y os persiguen. Miren, pocos versículos atrás, hablan del justo juicio de Dios. Justo juicio de Dios. Pagar a esos que mal hacen. Pero acá Dios nos está diciendo que debemos amar a nuestros enemigos. Y no solamente Mateo lo dice, sino también lo dice Romanos. Y Pablo en Romanos lo dice súper claro. Si tienen la oportunidad de ir a Romanos capítulo 12, versículo 17, vamos a leer hasta el 21, porque Pablo es muy enfático. Pablo es muy enfático. El juicio es de Dios. Pero mira lo que dicen nosotros los cristianos. No paguéis a nadie mal por mal. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y mira lo que agrega Pablo. Dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza.
No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Para Dios sí es justo. Para Dios sí es justo pagar con tribulación a aquellos que nos atribulan. Para nosotros no. Para Dios sí. Y recuerda esta palabrita, Dios es soberano. Siendo justo Dios, tiene que pagar a los hombres de acuerdo a sus obras. De la misma manera que el patrón o el empleador le paga a sus trabajadores, aquellas acciones que son desobedecidas en el Evangelio y obran en contra de Dios, demandan de Dios su pago correspondiente. A veces ponemos en el banquillo, esto lo conversaba con un amigo, ¿no? Que a veces ponemos en el banquillo de los acusados a Dios y decimos, pero ¿es justo que Dios haga esto? ¿Es justo que Dios haga esto otro? Y como que lo señalamos a Dios y le decimos si es justo lo que Él está haciendo, ¿no? Por ejemplo, preguntas, ¿no? ¿Fue justo que Dios echara fuera al hombre del huerto del Edén? ¿Fue justo Dios cuando destruyó a los habitantes de la tierra con el diluvio? ¿Fue justo Dios cuando hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego? ¿Fue justo Dios el castigo de los israelitas que no pudieron entrar en la tierra prometida, sino que murieron y perecieron en el desierto? ¿Fue justo Dios cuando envió a su ejército a destruir a los cananeos para darle esa tierra que ocupaban los cananeos al pueblo de Israel? ¿Fue justo Dios? Y así podemos tener una serie de preguntas, ¿ok? Pero miren, bajo la ley de Moisés, y esto lo dice el autor de Hebreos en el capítulo 2, versículo 2, si puedes, anda, acompáñame, toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. La acción de Dios frente a la maldad, la acción de Dios frente al quebrantamiento de la ley. ¿Por qué? Porque esta ley, estoy hablando de la ley de Moisés, decía que varias transgresiones merecían la pena de muerte. Por ejemplo, el culto a dioses extraños, la oración al sol, la luna, las estrellas, lo encuentras en Deuteronomio. El culto a dioses extraños lo encuentras en Éxodo, en Levítico, en Deuteronomio. Por ejemplo, recurrir a la magia, a la hechicería, a la brujería, lo encuentras en Éxodo. ¿Cómo se dice? La evocación de espíritus y la adivinación lo encuentras en Levítico. La blasfemia también está condenada en Levítico. Entonces, uno tiene que preguntarse, ¿estas leyes eran justas? ¿Estas leyes eran demasiado severas? La respuesta de estas preguntas depende de dos cosas. Dos cosas. Uno, ¿qué concepto tienes tú del único Dios vivo? Y la segunda, si tú piensas que Él merece la adoración exclusiva del hombre. Todos los que creen en el Dios vivo saben que estas leyes que Dios las dio en el Pentateuco fueron justas, eran leyes justas. Y Pablo afirma que es justo que Dios castigue a los perseguidores de los cristianos, que castigue a todos los que no conocieron a Dios, a aquellos que no obedecieron el Evangelio de Jesucristo. Pedro también hace una mención respecto a esto. En la segunda carta de Pedro, en el capítulo 2, a partir del versículo 4, dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arroja al infierno, no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, condenó por la destrucción de las ciudades de Sodoma y Gomorra, ¿sí? Y al final, en el versículo 9 dice, ¿no?
Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Miren, hay una verdad que dice lo siguiente: los que no toman en serio el pecado no pueden entender el castigo que le espera al pecador. El día de hoy hay gente que no le gusta hablar de pecados. Hablan de errores, hablan de equivocaciones. No hablan de alcohólicos, no hablan de borrachos. Hablan de haber tenido una aventura, no de ser adúlteros. ¿Ok? ¿Qué es lo que tratamos y qué es lo que trata la humanidad? Es tratar de emblanquecer el pecado, minimizar el pecado. No sé si habrás escuchado, es una mentirita blanca, una mentirita piadosa, ¿no? Es una mentirita, no más. No, es una mentira. Y muchos no se arrepienten simplemente porque no toman en serio el pecado y el castigo que les merecen. Recordemos que Dios es justo, Dios no es como el hombre, Dios no es como el hombre, y eso lo dice Salmo 50, 21. Dios es justo, no es como el hombre. Versículo 6, y el tiempo se me va pasando. Versículo 6, dice que Dios va a pagar con tribulación a aquellos que los atribulan. Dios también fue mostrado como justo cuando estos que persiguieron a los tesalonicenses fueron pagados con tribulación, de acuerdo a las obras malvadas que ellos cometieron. Ellos probablemente creyeron que estaban haciendo un favor a Dios cuando estaban persiguiendo a los cristianos, pero la justicia de Dios les pagará y no los va a recompensar. Versículo 7 dice: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo. Si Dios es justo y está castigando a los desobedientes, a los que desobedecen, es justo que Dios dé reposo a aquellos que obedecen. Y un tema con respecto a la palabra reposo. Es una palabra hermosa en cualquier idioma. Así como el trabajador descansa al terminar su día de trabajo, así como el soldado descansa después de la batalla, así como el enfermo. Hoy día me enteré, por ejemplo, ¿no? Hoy día me enteré que un poco más de 4.000 personas ingresaron al hospital contagiados con el COVID, pero fueron más de 6.000 personas a las cuales se les dio de alta. O sea, fueron menos los que entraron, más los que salieron ya de alta, ¿ok? Entonces, así como el enfermo haya el dulce reposo después del dolor, de la aflicción que ha tenido por el COVID, ¿sí? Así como el soldado que descansa, como el trabajador que descansa en el día de trabajo, así también los fieles reposarán de las persecuciones, de las tribulaciones, de las aflicciones y de toda tristeza. Mira cómo lo dice el autor de Hebreos en el capítulo 4, versículo 9. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Y en Apocalipsis, capítulo 14, versículo 13, dice: oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor, sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellas siguen. Versículo 7, y es algo que me encantó leerlo y analizarlo. Dice: y a vosotros que sois atribulados dará reposo, pero reposo con nosotros, dice Pablo en esta segunda carta de Tesalonicenses. Es decir, los santos de Tesalónica y todos los demás no solo van a encontrar un precioso reposo, sino que vamos a disfrutar de esta bendición en compañía con Pablo, con Timoteo y con Silvano. Porque Pablo está diciendo que vamos a gozar con nosotros. Él está poniendo en la carta, con nosotros, dice, ¿no? Entonces vamos a encontrar reposo en compañía de Pablo, de Timoteo, de Silvano y seguramente otros apóstoles y otros evangelistas del primer siglo. Versículo 7 dice: cuando se manifieste, es decir, cuando se descubra, cuando se revele
¿no? El Señor Jesús desde el cielo. Miren lo que dice Pablo en la primera carta de Tesalonicenses, en el capítulo 1, versículo 10. Dice que vamos a esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Versículo 8. Dice en llama de fuego, y el profeta Isaías también habla acerca de esta llama de fuego, porque dice que he aquí que Jehová vendrá con fuego y sus carros como torbellino para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego. Y dice, ¿para qué va a bajar? Para dar retribución. ¿Qué cosa significa retribución? Pagar, recompensar. En realidad, lo que el hombre reciba aquel día será lo mismo que él se ha ganado. Y Pablo en Romanos lo dice muy claramente, muy claramente. En el capítulo 2, versículo 5 dice así, ¿no? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual, dice, pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna en los que perseveraron en bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y a los que no obedecen la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación, angustia, sobre todo ser humano que hace lo humano. Al judío primeramente y también al griego, pero gloria, honra y paz, esta parte me encantó, pero gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno. Al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Versículo 8 dice, a los que no, en llama de fuego para dar retribución, a los que no conocieron a Dios. Es decir, no solo a los gentiles, sino también a los judíos. Se incluyen estos entre los que no conocieron a Dios. Recuerden que la persecución a los hermanos de Tesalónica fue generada por los judíos. Y dice, a los que no conocieron a Dios. La pregunta que cae de madura es, ¿por qué no le conocieron? Una, y esta es súper importante, por favor, tomen nota, dice, a los que no conocieron a Dios. ¿Por qué? Porque no tenían su palabra morando en vosotros. Porque ignoran las escrituras. Porque no aceptaron a Jesús como Hijo de Dios. Es decir, la gran importancia que hay de conocer las escrituras, la gran importancia de estudiarlas, la gran importancia de memorizarlas, ¿ok? Conozcamos a Dios, al cual adoramos, alabamos, conoce a Dios. Versículo 8 dice, a los que no conocieron, y dice, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Miren, esta expresión de que no conocieron y no obedecen el evangelio del Señor Jesús son dos expresiones paralelas. Los que no obedecen el evangelio de Cristo son los que no conocen a Dios. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo esto? Porque Romanos, Hechos y Primera de Pedro hablan de aquellos que no conocieron. Si no conocen a Dios, ¿cómo van a obedecerlo? Si no conocen a Dios, ¿cómo van a obedecer? Y Pedro dice, ¿no? Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Versículo 9, y me estoy quedando sin tiempo. Dice, los cuales sufrirán pena, o sea, van a pagar la pena. ¿Pero cuál pena? La eterna perdición. La palabra destrucción o perdición no significa ser aniquilado, ser aniquilado, sino significa ruina. Los perdidos van a estar en un estado de ruina. ¿Por qué? Porque van a ser excluidos de la presencia de Dios, van a ser excluidos de la gloria de su poder. ¿Y cuál va a ser la recompensa celestial para los que nos quedamos con Dios? Es
comunión con el Señor, vamos a gozar de su presencia, ¿ok? Y dice que esta perdición para aquellos que no obedecen y no conocen a Dios va a ser eterna. Ellos van a ir al castigo eterno. Versículo 10 dice, cuando venga aquel día para ser glorificado en sus santos, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. En aquel día, los fieles van a participar de su gloria. En aquel día, los herederos de Dios van a participar de su gloria, van a participar de la comunión con Dios. Versículo 11. Por lo cual, así dice, por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por digno de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Para ser dignos de su llamamiento, debemos, 1, estar dispuestos a servir a Dios. 2, usa el talento que Dios te ha dado. 3, hagamos lo que podamos. ¿Ok? Y miren, esto a mí me dio risa, ¿no? Dice, Jesús dijo, ¿no? Que cuando habéis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, eso hicimos. Eso lo dice Jesús en Lucas capítulo 17, versículo 10, ¿ok? Y ahora Pablo está orando a Dios para que Dios cumpla todo propósito, todo buen propósito en la vida de los tesalonicenses. ¿Y cuál era este gran propósito por el cual Pablo estaba orando por los tesalonicenses? Para que ellos lleven las instrucciones que él mismo les había enseñado en esas 3 semanas que estuvo en Tesalónica. Habla también de la santificación, de tener tranquilidad, de que se ocupen en sus negocios, de trabajar con vuestras manos de la manera que os he mandado, ¿no? Que se conduzcan con honradez, ¿no? ¿Y cuáles son los buenos propósitos de nosotros mismos? 1, ser fieles, ser más activos, crecer y madurar espiritualmente, perfeccionarnos, anhelar ser buenos maestros de la Biblia, ¿no? Si tienes el don de predicación, predica, úsalo, ¿no? Y en la parte familiar, digamos, ser mejores padres, ser mejores hijos, ser mejores esposos, ser más útiles a Dios en todo, ser más útiles a Dios en todo. Y con esto termino. Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Juan capítulo 17, versículo 10 dice, y todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío y he sido glorificado en ellos. Y he sido glorificado en ellos. El Señor será glorificado en ellos si es que Dios les tiene por dignos en su llamamiento. Espero que este primer capítulo de Tesalónica los haya bendecido. Para mí es un gusto. Espero verlos entre comillas, el próximo miércoles a las 7:30 por esta misma línea, por este mismo portal del Facebook Live. Que Dios les bendiga. Familia, estamos orando por ustedes. Que Dios los bendiga. Amigos de Young Life, que Dios les bendiga. Vale. Ya lo hice, pero salió esta ventanita. Ahí.